pues les voy a compartir un poco la experiencia de dónde viene y qué resultados ha dado también, ¿no? Y cómo lo hemos vivido y cómo algunos, o sea, qué opinan algunos acerca de esto. Entonces, esa presentación se llama el enfoque por competencias y el enfoque carrera, motor del éxito académico, pedagógico y profesional. Y pues voy a tocar quizás un poco de cada ese tema. Habrá un espacio para preguntas después. Muy bien. Bueno, soy profesor en la UCAM, en la Universidad de Montreal, pero la experiencia viene de otra universidad donde estaba anteriormente, en Politécnico de Montreal, que es una escuela de ingenieros, son ingenierías que están formando ahí. Y tuve la oportunidad de estar en un buen momento cuando quisieron hacer esos cambios unos años atrás y poder vivirlo desde adentro, ¿verdad? De verlo qué implica todo eso, qué significa y qué tan difícil o qué tanto trabajo implica por los profesores, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué es el enfoque por competencias? ¿Qué es el enfoque en carrera? Y algunas experiencias, entre otras, la de Politécnico, pero ahora también otras universidades y más en la región de América Latina, donde he trabajado los últimos años. ¿No? Entonces, algunas preguntas para empezar. A ver si es mito o es realidad el hecho que cuando una carrera quiere adoptar el enfoque por competencias, porque uno se puede dar cuenta que hay algunas concepciones o ideas erróneas a veces que uno puede tener. Y eso causa, no conflicto, pero algunas personas dudan, ¿no? Dicen, pero ¿para qué voy a cambiar? ¿No? O hay riesgo, o hay algunas cosas. Entonces, tiene que eliminar a la mayoría de los conocimientos disciplinarios o científicos de alto nivel. Esa es una concepción que algunos tienen. Algunos que dicen, pero si vamos a cambiar por el enfoque por competencias, vamos a necesitar conocimientos del currículo. Entonces, eso es un mito, ¿no es cierto? Necesitamos esos conocimientos, no los vamos a quitar, porque sin esos conocimientos la persona no puede ser competente. No es posible actuar de manera competente si no tengo esos conocimientos, esos saberes, ¿verdad? Tienen que adoptar un solo método pedagógico. Por ejemplo, hablamos de learning o los proyectos. ¿Qué opinan? ¿Mito o realidad? Sí, o sea, no estamos limitados a ningún método en particular. Los métodos pedagógicos que existen se van a alinear a mis intenciones pedagógicas. Entonces, en algunos cursos quizás el proyecto va a ser más pertinente, en otros cursos va a ser el método de caso, en otro curso va a ser el ABD, en otro curso va a ser otras cosas, discusiones, etc. ¿Verdad? Entonces, no es que se impone una estrategia o un modelo pedagógico en sí para todas las carreras. No es así. Otra buena. Debe limitarse a satisfacer las necesidades a corto plazo de los empleadores de los sectores profesionales. ¿Qué opinan? ¿Cierto o no es cierto? ¿No? ¿Quién dice que sí? ¿Nadie? ¿Y por qué no es así? ¿Por qué no estamos limitados por las necesidades a corto plazo? ¿O por qué no deberíamos estar? ¿Depende de qué, verdad? Exacto. No nos queremos limitar. Y no es porque hoy esas son las necesidades que mañana no pueden ser otras. Tenemos que preparar
gente capaces de adaptarse a esas situaciones, ¿verdad? Las que van a enfrentar. Y quizás no las conocemos, no las conocemos aún. Las competencias se desarrollan de la misma manera por todas las carreras. ¿Es cierto o no es cierto? Sería sorprendente que formamos los ingenieros de la misma manera que formamos los médicos, que formamos maestros, etc. No es cierto, vamos a hacer ajustes. Y por eso cuando varias veces me piden, pero ¿cuál es el modelo? No hay modelo. Cada carrera tiene que ajustar de acuerdo a sus intenciones y lo que quiere formar como persona, ¿verdad? Y es posible que la misma carrera, digamos en medicina, diferentes universidades utilicen estrategias diferentes. No pasa nada. Y todas llegan a formar personas competentes. Entonces tampoco se limita a decir, no, pues tenemos que adoptar ese modelo que estamos en tal disciplina o tal carrera. Es un término que causa un poco de ruido o ha causado un poco de confusión en los profesores, en los maestros, no solo de nivel universitario, pero también de primaria y secundaria, que se usa también este enfoque por competencias. Y pues algunos opinan o piensan que es adquirir conocimientos y técnicas, otros piensan que significa niveles a alcanzar, otros piensan que es una nueva manera de aprender. Bueno, a lo largo de esos últimos años ha causado mucha discusión, mucho debate, quizás un poco de confusión. También es un término, es un concepto que causa un poco de confusión por el hecho que hay muchos términos que podemos añadir o poner al lado de las competencias, y imagino que han visto algunos de esos términos, ¿verdad? Competencias genéricas, generales, transversales, específicas, personales, y la lista no es exhaustiva, ¿verdad? ¿Qué significa todo eso? ¿Habrá tantas competencias o serán diferentes una de la otra? ¿La esencia de una con la otra es diferente? ¿Qué significa? Y para añadir la confusión, pues hay otros términos también que encontramos en la literatura: habilidades, destrezas, aptitudes, cualidades personales, pensamiento crítico. Pero entonces todas esas cosas, ¿qué sirven? Si existen, ¿cuál es su esencia y cuál es su relación con las competencias? Entonces quizás podemos pensar que la universidad, las carreras, los programas, sirven a dar esas herramientas a los estudiantes, que son capacidades a veces de nivel cognitivo o cognitivo, no sé si se dice así en español, otras más a nivel actitudes, valores, etc. Y quizás todo eso puede servirle a la persona para eventualmente ser competente. Entonces no es que no tienen un rol, no tienen papel, no es importante. Pero lo que va a ser importante es saber distinguirlo para poder formar los estudiantes y a la hora de evaluarlos. Porque ahí es el problema. ¿Estoy evaluando una habilidad o estoy evaluando una competencia? ¿Verdad? Y ahí es donde tenemos que tener claro la distinción entre esos términos. Si no, si una carrera dice, no, nosotros estamos desarrollando personas con esas competencias,
y lo que están en realidad haciendo es desarrollando más bien habilidades o destrezas, que son esas cosas que puedo utilizar para demostrar mi competencia. Entonces, tal vez podemos tener un problema con esos egresados, ¿verdad? No sé si han tenido esa pregunta o se han hecho esa pregunta, ¿qué es una competencia? ¿Alguien ha pensado qué es una competencia? ¿Alguien ha reflexionado? ¿Alguien? ¿Nadie ha pensado qué es una competencia? Nada. ¿Es algo nuevo para todos? ¿Nada? No. ¿Ya oí algo? A ver, alzando la mano, ¿quién dice que una competencia es la demostración de una habilidad o de una aptitud? ¿Quién dice que es A? Una persona. ¿Quién dice que es la maestría de una técnica particular? B. C. Acumulación de saber y de saber hacer. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6 personas. 7. ¿Quién dice que es todas las respuestas anteriores? De un poco más personas. ¿Y quién dice que es ninguna de las respuestas anteriores? Una persona. O más. Ahí. Vamos a ver. Entonces, alguien dijo que es un saber actuar, ¿verdad? Según los autores, según las personas que pensaron en ese concepto y proponiéndolo. Y claro, hay distintos autores, hay muchos autores. Yo conozco más bien los francófonos, que escriben en francés. También hay otros que escriben sobre el tema en español. Quizás la dificultad para tanto en francés y en español es la literatura en inglés. ¿Cuál es el término equivalente a competencias en inglés? ¿Cómo? Competition. Competence. Competencies. En realidad no lo es, porque cuando vemos, y ahí es donde ha ido, vemos la literatura en inglés, vemos competencies, pensamos que son competencias, cuando vemos la definición, cómo lo conceptualizan, no son como nosotros en francés o en español conceptualizamos o entendemos ese término. Entonces, en el idioma inglés, el término o el concepto que se acerca más es el de outcomes. Pero ahí también hubo un problema, porque cuando lo definieron en Inglaterra, en Europa, outcomes, tenía una definición mucho más cercana a lo que nosotros entendemos en francés o en español de competencias. El problema es cuando llegó en Estados Unidos, en la práctica, los profesores entendieron o interpretaron outcomes como nosotros entendemos el concepto de objetivos de aprendizaje, que no es a un nivel, digamos, más general, a nivel carrera, pero a un nivel más asignatura. Entonces, cuando ves la literatura y dices outcomes, y ves cómo lo traducen y cómo lo están implementando en Estados Unidos, no es exactamente ese concepto o esa manera de entender la competencia, las competencias, el término. Entonces, nosotros tenemos que entenderlo como un saber actuar complejo que toma apoyo sobre la movilización y la combinación eficaz de una variedad de recursos internos y externos y adentro de una familia de situaciones. Eso significa que ese saber actuar no es solo un saber, no es solo un saber hacer o un saber ser. Va a ser una combinación de todo eso, que de
manera intencional la persona utiliza o combina para enfrentarse a una situación. Y esas situaciones son competentes si son parte de una familia de situaciones. Es decir, para un abogado son situaciones de derecho. Por un médico son situaciones de salud. Por un ingeniero son situaciones de ingeniería, etc. Afuera de esa familia de situaciones, ya no puedo decir que soy competente. ¿Ya? Entonces, el hecho que si decimos los outcomes y los traducimos como siempre hemos trabajado los objetivos de aprendizaje en asignaturas, son cosas mucho más limitadas, ¿verdad? Porque asignaturas nos dan conocimientos, habilidades, destrezas, etc. Y el saber actuar es cuando tengo la suma de todos esos recursos internos y externos, los conocimientos, los saberes, los saber hacer, todo lo que he incorporado, todo lo que conozco, todo lo que mi formación me ha dado. Y, claro, mis recursos externos también los puedo movilizar, porque a veces necesitamos esos recursos externos. Por ejemplo, ese podría ser considerado como un recurso externo en ese momento. Lo utilizo para avanzar en las diapositivas, ¿verdad? La computadora, base de datos, etc. Esos son recursos externos. Sin ellos va a ser más difícil que actúe de manera competente. Entonces, esa definición donde el saber actuar complejo apunta hacia lo que el estudiante va a poder hacer en algún momento, quizás al final de la carrera. ¿Verdad? Porque necesita todos esos recursos internos y externos que sepa cómo aplicarlos, utilizarlos, ¿verdad? Para poder enfrentarse a situaciones complejas. Bueno, un ejemplo en educación aquí, ¿no? Podemos pensar que alguien que estudia educación al final de su carrera es alguien capaz de generar procesos educativos para la formación integral de niños y niñas en educación primaria. ¿No? Ahí va la pregunta, porque podría ser concebido como algo, no sé cómo decirlo, como un checklist, y que no va por ahí. ¿Qué es importante? ¿Es la competencia o las competencias o ser competente? En realidad hay que preguntarse, ¿cuál es la esencia de una competencia? ¿Dónde existe la competencia? En las personas. No existe afuera de las personas. No existe. La competencia es siempre ser competente para poder hacer algo. ¿Ya? Y ahí es donde se puede observar si una persona es competente o no. Porque si no, ¿cómo puedo comprobar? ¿Cómo puedo saberlo? No hay otra manera. No hay de manera abstracta decir, sí, soy competente, o no sé si aquí, tengo un amigo competente. Tengo un amigo competente. ¿Cuál es la primera pregunta que me van a hacer? ¿Qué? ¿Para qué? Entonces, no es solo que definimos una lista de competencias, las ponemos en un plan de estudio y tratamos de mapear y ver cómo podemos cumplir con eso, pero tenemos que ir más allá, tenemos que asegurarnos que las personas realmente se están actuando de manera competente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues frente a situaciones. Vamos a tener que ponerlo en situaciones donde van a demostrar que es competente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber si un médico es competente? ¿Cómo podemos saber si un arquitecto, un ingeniero o un abogado es competente? Pues siempre va a ser en situación. Y ahí llegamos a la definición de la competencia, que siempre es en situación. Tengo que hacer algo, no puedo ser competente si no hago nada.
Algunos mitos y concepciones erróneas. Pues, pues, también cambiamos los objetivos, ponemos competencias y ya, nuestro trabajo se acabó. No funciona así, nada más. No eliminan los conocimientos y los saberes, no alegrará la formación. Esencialmente dos cosas. Es una herramienta. El enfoque por competencias es una herramienta que le permite organizar la formación. Básicamente es eso. Y para que me permite organizar la formación, cae dentro de un enfoque más amplio, que es el enfoque carrera. Y les voy a dar unas palabras sobre la distinción, lo que entiendo yo en el enfoque carrera y el enfoque curso. Entonces, ¿cómo están organizadas sus carreras, sus programas? ¿Son asignaturas? Los estudiantes, primer semestre, aquí está la lista, tienes que tomar tal cosa. Y esas asignaturas están a cargo de un profesor, alguien responsable, de un departamento. Esos profesores, ¿cómo trabajan adentro de la carrera? Ustedes, llega un nuevo profesor aquí, ¿qué le dicen? ¿Qué hacen con él? Aquí está tu syllabus, el salón de clase de tal, a tal hora tienes esos grupos. Adelante, ¿así? Bueno, parece mucho a lo que conocemos también allá. Es posible que los profesores no no sepan qué hacen sus colegas en la misma carrera, qué hacen adentro de sus cursos. ¿Es posible eso? La mayoría, y no estoy diciendo que los profesores no están haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Los contratamos, sabemos que tienen los conocimientos, quizás la experiencia en su disciplina, quizás la experiencia en enseñar, pero los estamos poniendo en una situación donde están aislados y tienen que formar esos estudiantes sin saber necesariamente lo que hacen sus colegas con esos mismos estudiantes, ¿no? ¿Cuáles mecanismos de mejoramiento continuo existen en sus carreras? ¿Quién es responsable del mejoramiento continuo? ¿Hay alguien aquí que tiene ese cargo? ¿O conocen a alguien que tiene ese cargo de asegurarse que hay un mejoramiento continuo? ¿Los directores? Y lo hacen a través de mecanismos, comisión de currículum, y discuten y toman datos, y esos datos ¿de dónde los sacan? Pero los datos, ¿cuál es la naturaleza de esos datos? Pero ¿sobre qué? Evaluaciones. Calificaciones. Y esas calificaciones salen de las asignaturas. Bien, quedamos con esa idea. ¿Y cómo se evalúan los estudiantes? ¿Aquí con exámenes? ¿O la mayoría son exámenes? Hay muchas cosas. Muy bien. Muy bien. Entonces, el enfoque carrera, la idea detrás de eso es, y a través de esa ilustración o esa alegoría voy a tratar de darles una aproximación. No sé si conocen esa alegoría de los 3 albañiles que trabajan lado a lado en un sitio de construcción y que pasa por él una persona, ¿verdad? Y le pregunta al primero, ¿qué están haciendo? El primero dice, estoy cortando esa piedra. El segundo contesta, nos levantamos una pared.
Y el tercer dice, estamos construyendo una catedral. Entonces, el enfoque carrera, su significado es, si ustedes tienen profesores que llegan a la universidad en su carrera, en su programa, y lo que están haciendo es cortando esas piedras, las están cortando muy bien, ¿verdad? Cada alumno lo forma muy bien, pero tal vez no sé esa piedra dónde va en la pared. Algunos otros tienen una idea más o menos. Sí, mis colegas, mis dos otros colegas, estamos trabajando un poquito más, de manera más estrecha y estamos alineando a los estudiantes para formar esa pared. Pero la pregunta es, si queremos formar personas que cumplen con ese perfil que se supone que tenemos ahora basado sobre un listado de competencias, ¿verdad?, alineado con la misión de la universidad, con actitudes y valores, para llegar a esa catedral. Si no tengo idea de lo que están haciendo mis colegas, ¿cómo me puedo asegurar que esa catedral va a tener lo que yo espero que, a lo que tiene que verse, ¿verdad? Que tienen las ventanas en el buen lugar, las puertas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea detrás del enfoque carrera. Cuando decidimos, ya vamos a trabajar bajo el enfoque por competencias, nos comprometemos a desarrollar ese perfil. Los estudiantes, cuando van a salir de aquí, podemos asegurar que son capaces de hacer y de demostrar esas competencias. Entonces, el enfoque carrera, en realidad, es una manera de organizarnos entre nosotros, profesores, directores, decanos, etc. Todo el mundo que tiene algo que ver con la formación, que esté cerca o poco menos cerca de esa formación, pero que de alguna manera el impacto lo consideramos en el momento de planificar, de organizar y también durante el mejoramiento continuo, para tomar decisiones. Porque quizás tomamos decisiones, algunas serán buenas, otras quizás necesitan ajustes, ¿verdad? Entonces, la idea del enfoque carrera es, y en oposición del enfoque curso, donde los profesores trabajan de manera aislada, dan su curso y no hay necesariamente una articulación que se hace para decidir qué voy a hacer yo con mis estudiantes, cuáles problemas les voy a proponer, cuáles situaciones se van a enfrentar, qué destrezas, qué habilidades les voy a desarrollar yo y quién va a desarrollar las demás. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, es un trabajo que se va a hacer en equipo, más bien que uno que anteriormente se hacía de manera más aislada o con un equipo muy limitado. Y eran 2, 3 personas, 4 personas que tomaban las decisiones y todos los demás profesores no tenían idea por qué decidían eso, por qué lo estamos haciendo así, qué sirvo, a qué contribuyo yo aquí en todo esto, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Entonces, es un cambio un poco drástico de mentalidad o de ver las cosas, donde los profesores, los directores, bueno, la administración o los líderes están en una relación, digamos, más bien de tratar de discutir, negociar, no sé si es la buena palabra, para llegar a las buenas decisiones. ¿Buenas decisiones para qué? Para cumplir con el perfil, ¿ya? Porque de repente, cuando una carrera decide que vamos a trabajar bajo el enfoque por competencias, el eje principal son las competencias. Todo lo que vamos a decidir, todas las decisiones que vamos a tomar, es para cumplir con este perfil.
Y todas las actividades, todos los recursos que vamos a poner es para cumplir con ese propósito. Y si no cumplimos con ese propósito, pues vamos a tener que encontrar la solución. ¿Qué está pasando? ¿Por qué algunos estudiantes no lo logran? ¿Será un problema de la estructura? ¿Será un problema de las situaciones? ¿Será un problema de la evaluación? ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces la análisis es mucho más amplia, mucho más profunda y nos permite tomar decisiones más propias, más propicias. Entonces quizás podamos visualizarlo de una forma donde el principal eje o lo que es en el corazón de todas las decisiones va a ser ese proyecto de formación, ¿no? El proyecto de formación es nuestro, digamos, el punto de partida. De ahí todas las decisiones van a depender de eso. Y adentro de ese proyecto de formación es donde tenemos la decisión de regresar que queremos, es donde tenemos los valores y las actitudes que queremos que nuestros estudiantes desarrollen o se integran. Claro, la lista de competencias que queremos que desarrollen y toda la organización, tanto de los contenidos, de las actividades de aprendizaje, actividades de evaluación, todo eso. Entonces, todas las decisiones, la piedra angular es ese proyecto de formación. Y el proyecto de formación se va a diseñar, se va a crear, a redactar con la participación de todos. Todos que están involucrados, de cerca o de lejos, deberían tener algo que decir, ¿no? Para que las decisiones o el plan final, lo que hemos decidido, tenga sentido, ¿no? Quizás una manera distinta de representar las cosas bajo el enfoque de carrera es tener la visión macro, la visión meso y la visión micro. La visión macro puede ser a nivel universidad, a nivel facultad, a nivel departamento. Algunas universidades dicen, no, nosotros queremos que todas las carreras van a trabajar bajo el enfoque de competencias. Otras es una facultad y otras son departamentos. Y ahí es donde, a nivel macro, es donde se va a definir ese proyecto de formación, con el perfil de eso, los valores, las actitudes y el listado o el referencial de competencias. Nivel de eso, ahí podemos entrar, lo llamamos comité carrera. ¿Cómo lo llamaste? Comité curricular. Sí. Entonces ahí es donde el trabajo, una vez que está definido a nivel macro, lo vamos a considerar ahora, a ver, cómo nos vamos a organizar, ¿verdad? ¿En qué asignaturas? Porque me imagino que van a seguir trabajando con asignaturas, o módulos, o cursos, no sé cómo los llaman, pero no van a cambiar esa realidad, esa estructura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer con las estructuras que existían, ¿sí? Que no sé cómo se dice, que embonan con ese proyecto de formación ahora basado en competencias? Entonces, ¿cómo podríamos organizarnos para que tenga sentido y que funcione? Entonces, ahí es cuando en la planificación se va a hacer esa matriz, ¿no?, de las competencias, de los cursos, ver qué cursos se trabaja tal competencia, en qué curso sería lo más apropiado para evaluar tal competencia, ¿verdad?, para distribuir la responsabilidad y el trabajo entre todos, para que no sea solo una o dos personas que hagan todo el trabajo, ¿verdad? Entonces, esa planificación y esa organización, las decisiones se van a tomar a través de ese comité, llamémoslo comité de carrera o lo que sea, ¿verdad? También hay discusiones sobre el contenido, y ahí es donde está un poquito más delicado.
No sé si sucede acá, pero allá en Canadá algunos profesores son dueños de la asignatura. No me toque mi asignatura. El enfoque carrera cambia esta perspectiva. El dueño de la asignatura ya no es el profesor. La asignatura pertenece al programa, a la carrera, y las decisiones que vamos a tomar es para el bien de la carrera. Cuando digo que entramos en discusiones, porque eso sucedió, se dieron cuenta, mira, lo que existe actualmente, ¿verdad? Las asignaturas y los contenidos que tenemos, nos hace falta tal cosa. O se dan cuenta que hay mucha repetición. ¿Por qué tantas veces vemos lo mismo en las asignaturas? Porque ese trabajo, eso es lo que hace resaltar, ¿verdad? Nos damos cuenta cuando ya todo se expone, ¿verdad? Nos exponemos. En mi curso eso es lo que hago. En mi curso eso es lo que hago. Okay, entonces, ¿cuál curso deberíamos poner? ¿Dónde y cómo? Para llegar con ese perfil que tenga sentido. Entonces, algunos profesores se pueden enojar o no sé, algunas emociones negativas, ¿verdad? que no son agradables. Pero las decisiones no las toma el profesor. Tenemos que tomar decisiones porque queremos llegar a ese perfil. No tenemos más tiempo, no tenemos más recursos, ¿verdad? Con las mismas condiciones económicas, infraestructura, todo eso, tenemos que cumplir con eso. Esa es la parte más difícil. Y luego llegamos al nivel micro, donde es el diseño pedagógico propiamente hablando, es decir, que el profesor tiene que alinear sus actividades de aprendizaje, sus actividades de evaluación con ese perfil. Entonces, la alineación que se va a hacer es la contribución de esa asignatura al perfil, ¿cuál es? Y cómo vas a facilitar, ¿verdad?, ese aprendizaje en tus estudiantes. Quizás el método tradicional de las exposiciones va a seguir siendo pertinente, muchas veces ya no lo va a hacer. Porque si se dan cuenta, en la redacción de las competencias, la mayoría de ellas se encuentran en los niveles cognitivos de orden superior, que implican habilidades cognitivas de orden superior, capacidad de analizar, de evaluar, de crear, ¿verdad? Proponer una solución. Fíjense, proponer una solución, tengo que analizar qué está pasando, tengo que entender la situación, y luego tengo que ver qué tengo como conocimientos, como recursos internos y externos, que me permiten proponer una solución que sea fácil, que sea eficaz o eficiente, dependiendo de la situación. Entonces, las decisiones del diseño pedagógico no son tan a tomar a la ligera. Y ahí también podemos entrar en discusiones. ¿Qué haces en tu curso? Entonces, el enfoque de carrera nos expone un poco, y es el riesgo para los profesores, que tienen que decir a los demás, a sus colegas, cómo van a lograr ese perfil, a través de cuáles actividades. Y bueno, las actividades es lo de menos para mí. Lo más importante es la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar que los estudiantes han desarrollado las competencias? ¿Quién lo va a hacer? ¿En qué momento y cómo? ¿Verdad? Porque además, si nuestra responsabilidad es solo para nosotros, el comité carrera, no sería tan grave, pero estamos responsables frente a la sociedad, frente a la gente clínica, frente a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, necesitamos que las cosas se puedan comprobar. Y realmente debemos evaluar, claro, si voy a estudiar en la universidad en tal carrera, salgo y sí tengo esas competencias y un reconocimiento social que realmente puedo resolver las situaciones en las cuales me voy a enfrentar. Eso es lo que hay en juego. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hay en juego.
evaluar un poco en sus métodos de evaluación para que sean más auténticos, ¿verdad? No solo hacer la verificación de los conocimientos, de los saberes, que ya no es suficiente. No es porque yo te puedo decir qué significa tal cosa o que te puedo explicar a qué sirve tal herramienta o tal modelo o tal. Pero, ¿cómo me puedo enfrentar a una situación y saber que voy a utilizar ese conocimiento, ese modelo de manera adecuada? Entonces ahí entramos en esas reformas importantes de los programas donde nos partimos del punto de perfil de egreso basado sobre competencias, ¿verdad? Y para llegar a eso hay algunas etapas, ¿no?, que muchas unidades tienen que hacer. Por ejemplo, hacer su análisis de la situación actual. ¿Qué tenemos de bien en nuestra carrera y qué necesitamos mejorar o adaptar o ajustar, ¿verdad? Luego podemos hacer un benchmarking con otras universidades nacionales e internacionales y ver si más o menos estamos por ahí, no vamos por ahí. Esa división, como decíamos, de los contenidos dentro de los cursos o de las asignaturas, a veces es necesario. En Polytechnic se dieron cuenta que uno de los problemas para llegar al perfil de ingreso que puede resolver ser el trabajo en equipo, trabajar en equipo. Se dieron cuenta que ningún profesor de todas las carreras de ingeniería, o casi nadie, formaba de manera formal, a través de actividades formales, a trabajar en equipo. Creo que eso nos dimos cuenta que los profesores mismos no sabían trabajar en equipo. Pero era un problema. ¿Cómo puedes decir que estoy formando a mis estudiantes y que están capaces de trabajar en equipo cuando no hay ninguna actividad formal que les permite desarrollar eso? Con retroalimentación, actividades, ¿verdad? No es que, pónganlos a trabajar en equipo y lo van a entender. No. De manera formal, estructurada, con una metodología. Entonces tuvimos que hacer espacio. En el currículum. Adaptar los métodos de enseñanza con pedagogías más activas, más prácticas, y eventualmente también cambiar cómo evaluamos los estudiantes. Eso es lo que implica esos cambios, esas reformas curriculares. Lo que se necesita entonces es aceptar como profesor, ¿no? Estoy hablando como profesor, aceptar de compartir con mis colegas, de discutir de esos asuntos de la formación. Y no solo discutir de mi disciplina, ¿verdad? Los ingenieros discutían de ingeniería. No, vamos a discutir de cómo se forman los ingenieros. Y eso es nuevo, no estaban acostumbrados a eso. ¿Por qué decidiste eso? ¿Por qué lo estás haciendo así? Pero además, también inspirarse de los colegas. Mira, no había pensado ahí. Muchos se dirán, sí, tú haces eso. Sí, vamos. Mira. Seguimientos, discusiones, todo eso para adaptar, ¿verdad? Para poder mejorar la situación. Entonces, es una visión, aquí, bueno, hay muchas palabras, holística, macroscópica, microscópica y longitudinal de la carrera. Aclaramos todo eso, qué está sucediendo en este año, el próximo año, este semestre, durante todo lo largo que dura la carrera. Y tenemos que tener eso claro y todos tienen que tener eso claro. Porque además, estamos dando sentido a lo que los estudiantes viven en la carrera. Les damos sentido. Oye, profe, ¿por qué tengo que aprender eso? ¿Está en el examen? Esa es la respuesta que escuchamos generalmente. ¿Qué piensan los estudiantes cuando oyen eso? Pero si le dices, mira, el próximo semestre
mi colega, que va a tocar mi colega, van a tener una actividad, ¿verdad?, integradora, ¿no?, donde esos conocimientos que te estoy partiendo, vas a ver que los vas a utilizar. Okay. Cambia. Pero si no lo sé como profesor eso, ¿cómo le puedo decir al estudiante que eso es lo que va a suceder? Eso es lo interesante, la coherencia que da a la formación. Los estudiantes están conscientes de lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y a qué sirve. Entonces da sentido. Y el ser humano tiene que tener el sentido. Si no tengo el por qué tengo que hacer las cosas como adulto, ¿verdad? Aprendiz adulto, no me voy a motivar mucho a hacerlo. En la primaria es diferente. Los niños de esa edad no es necesario que les digamos por qué lo están aprendiendo, ellos lo van a aprender. Pero un adulto, ahí es más importante, ¿no? Entonces, por eso damos sentido a lo que está pasando. Permite varias cosas, una integración más coherente de las materias y de los contenidos, mejora de los métodos de enseñanza, mejora la calidad en general de la formación, impacta sobre la motivación de los estudiantes, la perseverancia, la satisfacción, y eso lo hemos medido, ¿verdad? Tenemos datos antes y después, y sabemos que eso sucede. También hay un impacto sobre la carrera de los profesores. Cuando una institución, una universidad dice es importante la formación, es importante formarte como profesor para enseñar y le damos valor, valorizamos ese aspecto de tu trabajo. Eso es importante, no solo la investigación o no solo otra cosa. Bueno, puede mejorar la reputación de la universidad y va más allá del enfoque curso, ¿verdad? Donde estamos trabajando de manera aislada, individual y falta de preocupación y seguimiento de lo que está sucediendo. Algunos frenos sí hay, resistencias, claro. Los profesores al principio tienen miedo que eso les toma demasiado tiempo, que no pueden invertir tanto en sus investigaciones, que va a degradar la formación. Pero nada de eso sucedió. Nada de eso sucedió. Y claro, el tiempo invertido al principio, sí, hay un tiempo a invertir. Pero una vez que ya está implementado, ya es business as usual después. Ya estamos acostumbrados y sabemos que... Y antes les digo algo que nos dimos cuenta que no lo habíamos considerado. ¿Por qué considerar el enfoque carrera? Bueno, yo veo tres razones, quizás habrá más, pero por lo menos hay tres razones. La primera es razones profesionales. Organismos que acreditan, gobiernos, etcétera, que nos piden trabajar bajo ese enfoque ahora. Y más eso es lo que estamos viendo. Es el caso de casi todas las formaciones profesionalizantes. Médicos, contadores, abogados, ingenieros. También puede haber razones socioeconómicas. Algunas carreras que están en peligro de desaparecer. Disminución de la matrícula. Estudiantes que prefieren ir a estudiar en otra universidad donde la oferta es más interesante, la oferta pedagógica es más interesante. Para eso también. Y claro, por razones pedagógicas. Y esperemos que las razones pedagógicas son importantes a considerar, ¿verdad? Sabiendo todo lo que sabemos ahora sobre el aprendizaje, sobre el desarrollo de las competencias, no considerar esto en la toma de decisiones en la carrera sería un error. Entonces, tomar en cuenta esos conocimientos y esas herramientas que nos permiten formar personas de manera más eficaz ahora. Ahora, ¿qué se necesita como ingredientes para tener éxito? Se necesitan varios ingredientes, pero primero hay que hacer la promoción, hay que difundir
comunicar, ¿verdad? Decirles a los profesores, a los estudiantes, a los padres de familia que mandan a sus hijos, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿A qué sirve? ¿Cuáles son las razones que nos impulsan a hacer esos cambios? Luego, la colaboración. Hay que dar espacios de colaboración entre los profesores, involucrar los líderes, involucrar los estudiantes, involucrar los empleadores. Se me olvidó, pero en mi gráfica anterior había la parte exo, ¿no? El macro, meso y micro, pero la parte exo, que son los empleadores, que son muy importantes, son colaboradores sumamente importantes, los necesitamos para ayudarnos a formar a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, ellos también deberían tener su palabra sobre eso. Claro, planificar es muy importante. Si no se hace una planificación y una organización bien pensada, va a haber un riesgo de que nos perdemos en el camino. Hacer un seguimiento y un seguimiento más estrecho en los primeros años, porque las decisiones que tomamos a veces no son las más adecuadas, hay que hacer ajustes, ¿verdad? Entonces, un seguimiento más estrecho, más seguido en los primeros años, y luego cada 2 o 3 años está bien. Pero al principio es importante hacerlo de manera más corta, más cercana. Celebrar y sancionar. Celebrar. ¿Qué hicimos de bueno este año? ¿Cuáles profesores hicieron un cambio interesante y que lo quieren compartir con sus colegas? A partir del 2005, Politécnico puso el Día de la Enseñanza y del Aprendizaje, que no tenían antes. Donde celebramos eso, invitan a profesores que vienen a compartir, invitan a expertos para dar conferencias, y todo eso para la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, la institución está dando la importancia, dice, no, para nosotros es importante, no solo la investigación, no solo eso también es importante. Y claro, tienen acceso a ayuda profesional con los servicios pedagógicos. Les recomiendo fuertemente de acudir a ellos, de pedir la ayuda en esos centros pedagógicos. Les pueden servir a economizar tiempo, a evitar algunos errores, quizás a ir más rápido también y validar sus decisiones. Y un ingrediente sumamente importante, yo creo esencial, es el apoyo de las autoridades. Las autoridades tienen que ser convencidos que estamos haciendo lo correcto, que por ahí va. Si las autoridades no están convencidos de eso, va a ser más difícil cumplir y llegar, ¿verdad? Entonces, acá cuando decía sancionar, no solo se trata de sancionar. Si, por ejemplo, algunos profesores o alguna carrera dicen, no, nosotros no queremos ir por ahí, eso no nos interesa. Los líderes de esas autoridades tienen que decir, no, vamos a hacerlo, ¿verdad? Si no, no avanzamos. Bueno, aquí algunos ejemplos, como les mencionaba, eso fue en Politécnico en el año 2004, donde quisieron hacer un cambio curricular importante, escogieron trabajar bajo el enfoque por competencias. No es que alguien les obligaba. En ese entonces, el que acredita las carreras de ingeniería en Canadá no obligaba a ir por los outcomes, por las competencias. Pero lo hicieron porque el centro, el servicio donde yo trabajaba en el apoyo pedagógico, había una persona ahí muy importante que influenció mucho lo que se hizo. Y claro, la historia le dio a la zona, o sea, porque unos años después, el CA, que es el APET canadiense que acredita, dijo, no, vamos a ir con competencias. Y las
12 competencias que hay para las carreras de ingeniería en Canadá. Caímos en las 11 de las 12. Solo una no teníamos. En realidad teníamos para escondida, pero ya tenemos que aclarar. Entonces, Politécnico tenía un avance sobre la mayoría de las universidades de ingeniería en Canadá, porque ya este cambio se había hecho unos años atrás. Pero todo eso empezó porque había un peligro en casa. Los estudiantes querían ir a estudiar en otras universidades, y entre ellas dos en particular. Una que es la Universidad de Sherbrooke, no sé si han escuchado la Universidad de Sherbrooke, una universidad que está fuera de Montreal, como a 2 horas de Montreal, pero muy innovadora. Y los estudiantes que en los años 2000 eran las redes sociales, empezaron, ¿verdad? Entonces, sí hacen proyectos, sí hacen tal cosa, pues yo también quiero. Iban por allá. Y Politécnico, que se supone que era la mejor universidad de ingeniería francófona en Canadá, decía, pero ¿por qué vas allá? Somos el número 1. Había un cambio. Y lo hicieron muy rápidamente, desafortunadamente lo hicieron en un año, este cambio. No recomiendo que hagan cambios en un año tan importantes, y con todas las carreras además. Ni siquiera hicieron por piloto. Entonces, fíjense en los años ahí. Fue la proposición del Consejo Académico para el proyecto educativo o proyecto de formación, noviembre de 2003. Creación del grupo de trabajo, enero de 2004, y el pliegue de especificaciones empezaron ya en enero de 2004. Entonces pusieron en marcha todas las carreras, las 11 carreras en ese entonces, a hacer esos cambios. Reuniones cada 2 semanas, el comité de implementación retroalimentaron los comités pedagógicos que trabajaban en hacer esos cambios, y así lo hicieron porque querían empezar en agosto de 2005, primer corte, bajo esta nueva propuesta. Entonces fue algo demasiado apurado y mucho trabajo para los profesores, que tenían que producir esos documentos en una velocidad grande. Entonces se hace recomendar hacerlo en 2 años, y con pilotos, programas poco a poco, insertar en todos los programas. Algunos resultados que podemos observar hoy. Hay un seguimiento continuo de los estudiantes con los estudiantes y los profesores, ¿no? Y también ahora tenemos información de los graduados, de los empleados, ya no es por línea, lo han hecho. Entonces sabemos la opinión de los empleadores, están muy satisfechos con los que están formados en Politécnico. Saben que son gente con esas competencias que se supone que tienen que tener. Gran éxito de los proyectos de integración. No había proyectos integradores antes. Después, cada año, son 4 años de la formación, tiene un proyecto integrador. Los estudiantes están muy motivados en esos cursos. Gran éxito de las prácticas también. Había solo un internship. Ahora pueden hacer más de uno. Eso es muy apreciado. Hubo un crecimiento significativo de la matrícula entre 2005 y 2010, superior al 28%. Hubo efecto para atraer más estudiantes, esos cambios. Entonces, donde estaban perdiendo ya estaban en positivo, estaban ganando. También hubo un impacto importante en la disminución de la deserción entre el primer año y el segundo año. De 30% que perdían pasaron solo con ese cambio en un poco tiempo a 20%. Y ahora, hoy en día, están a 14% de deserción. La deserción no la puedes eliminar por completo, porque los estudiantes quizás no tienen una idea muy clara de qué es ingeniería cuando llegan. Y después de un año dicen, no es para mí. ¿Es claro? Entonces no podemos quitarlo al 100%. Nunca va a ser así. Pero el 30% que perdían y el 14% es un logro muy importante. Mejor supervisión y acompañamiento de los estudiantes. Hay un profesor encargado en primer año
asegurarse que cuando un estudiante tiene un problema, sea un problema de ajuste a la universidad, un problema personal, de vida personal, un problema de aprendizaje, cualquier otro problema, contáctalo. Lo contacta, habla con él, qué está sucediendo y lo refiere. Hay recursos ahí. Psicólogo, tutor, no sé qué, ¿verdad? Ahí está. La percepción de los estudiantes ha cambiado, una percepción de una formación más importante y significativa. La motivación también no se pierde tanto en los años. Antes se perdía, ahora se mantiene. Y lo interesante es que sí, hoy en día hay una estrecha colaboración entre los profesores, especialmente algunas carreras más que otras, pero innovaciones que han venido a la raíz de esa colaboración, de esa apertura, de que hablas con tus colegas. Entonces es interesante. Otra cosa que no habíamos considerado, pero que nos dimos cuenta, confianza en sí mismo de los profesores. Se sienten más en confianza del hecho que saben que ya no tienen que impartir todo a los estudiantes. No, pero si tienen que dar eso, tienen que hablar de eso. No, tranquilo. La planificación se ha hecho que sabemos que todo lo que necesita la persona para ser competente, alguien lo va a estar desarrollando. Entonces, que me alivia eso. Y claro, las decisiones para esa coherencia, es decir, si estás con estudiantes de primer año o trabajando con estudiantes de segundo, de tercero, de cuarto año, ¿qué tanto les vas a pedir? ¿Qué tanto en qué situaciones les vas a poner, a enfrentar? Entonces hay un control consciente del grado de la complejidad de las situaciones, que va creciendo en el tiempo. Entonces los profesores que están trabajando con estudiantes más al principio controlan esas situaciones que no sean tan complejas y más vamos avanzando, los subimos a un grado de complejidad que se acerca más a la realidad. También el grado de autonomía es algo que hemos puesto adentro de las decisiones, donde qué tanto ayuda damos a los estudiantes, ¿verdad? Qué tanto nos pueden hacer preguntas cuando están haciendo su trabajo, ¿verdad? ¿A qué preguntas no voy a contestar? Y saben por qué. Si te digo yo la respuesta, ¿cómo sé que tú lo hubieras desarrollado? ¿Verdad? Eso. Bueno, ahí está, idea de la enseñanza de aprendizaje. Contrataron a maestros tiempo completo solo para dar cursos, no hacen investigación. Son maestros estrellas, muy buenos en su disciplina. Todos los nuevos maestros comienzan con una discusión sobre ese proyecto pedagógico educativo. Una mejor información a los maestros tiempo parcial, los que llegan a más a los cursos y se van. Entonces ellos también se enteran de la organización, de qué estamos haciendo, ese big picture, ¿verdad? Esa catedral que queremos formar, y tú a qué contribuyes. Entonces ya saben de manera consciente a qué. Entonces funciona mejor. Ahí está. He trabajado, he tenido la oportunidad de trabajar con varias universidades en América Latina. Sigo trabajando con el norte, que está en este proceso, en Barranquilla. Con la PUC, aquí en Perú también la USAR, en Chiclayo. Fue la primera universidad con que trabajé, en Chiclayo. En Nicaragua, bueno, desafortunadamente lo que está pasando en Nicaragua es muy triste, pero bueno. En Chile también, Colombia. En Brasil, muy dinámicos en Brasil. Ellos trabajan en consorcios. Entonces, varias universidades, son como 20 universidades, se reúnen y trabajan en colaboración. Y aunque estén en competición una con la otra, ¿verdad? Para traer estudiantes, colaboran. Eso es impresionante lo que están haciendo en Brasil. Lo mismo pasa también pero a una escala mucho menor en Panamá. También están trabajando en consorcios de universidades. Y bueno, también estoy trabajando con la UNITEC y la Universidad también, que están empezando justamente, la Universidad Militar en Bogotá está empezando ya a formar sus programas bajo el enfoque por competencias. Buenos días, soy Cecilia Barrios, no soy docente, soy madre homeschooler y representante de una comunidad de familias que educamos en casa.
Muchísimas gracias por la muy interesante exposición. Al comienzo nos explicó acerca de más o menos el conflicto que ocurre con las traducciones, como que Lost in Translation, entonces hay mucho de eso. ¿Qué autores nos recomendaría para más o menos profundizar en el tema? Porque la verdad es que es bastante que tenemos más o menos que comprender para comenzar a darnos cuenta, incluso poder nosotros mismos interpretar lo que leemos y tener cuidado con esas traducciones. Claro. Afortunadamente ahora sí hay en español. Entonces lo que podía hacer es añadir las referencias al final de la presentación del PowerPoint acá y que se distribuye, ¿no? Que lo tengan accesible, ¿sí? Porque, bueno, hay autores que su idioma es español, que han escrito directamente en español, pero Tardif, por ejemplo, o Pernoud o otros que han traducido del francés al español. Entonces también esos textos ya son disponibles. Entonces los voy a poner al final ahí. ¿Está bien? Ah, ok. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, claro que sí. Sí. Buenos días. Voy a tratar de hablar de la escuela pública. Espero que se entienda. Mi nombre es Inma García. La pregunta es, frente a un enfoque por competencias, los docentes involucrados deben empezar a mirar esta organización de las competencias a partir de los contenidos o de las asignaturas. A partir de las competencias. El punto partida va a ser las competencias y todas las decisiones se van a tomar de acuerdo a esto. Entonces, y la dificultad que tenemos, o más bien esa impresión que uno puede tener de decir, no, pero ese contenido o ese conocimiento es importante. Puede ser importante, pero en realidad no sabemos en qué momento la persona va a necesitar utilizar un conocimiento u otro, ¿verdad? Entonces es como tratar de pensar en todas las situaciones que se puede enfrentar ese profesional eventualmente y tratar de darle una cantidad de información, cuando hoy en día sabemos que eso ya no se puede. La mayoría de las disciplinas, de las áreas, hay un crecimiento impresionante de nuevos conocimientos. No podemos colocarlo adentro de los 4, 5, 6 años que tenemos con nuestros estudiantes. Entonces deberíamos pensar más bien, ¿cuál competencia de la lista de competencia me puede servir para formar a alguien capaz de, primero, darse cuenta que le hace falta un conocimiento, saber dónde ir a buscarlo, cómo entenderlo y luego cómo utilizarlo? Eso para mí tendría más valor que tratar de darle toda esa cantidad de información cuando hoy en día esa información está disponible o accesible relativamente de manera fácil, ¿verdad? Pero, ¿la podría yo entender solo, sin la ayuda de un profesor? A eso yo creo que deberíamos pensar, más que el contenido, ¿sí? No estoy diciendo que el contenido no es importante. Tenemos que guardar esa base de contenido, ¿verdad? Que sabemos que es inmuable, que no cambia, o que no ha cambiado mucho durante los años atrás. Pero algunas cosas cambian, técnicas o no sé, ¿verdad? Entonces pensar más bien así. Y generalmente una de las competencias que encontramos en el listado, en el referencial, se llama algo como aprendizaje de por vida o formación continua, algo así. Y es ahí. Pero el problema es que ¿quién en la carrera, de manera formal, de manera consciente y organizada, desarrolla esa competencia? ¿Quién? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿En qué momento? ¿Qué pruebas tenemos? ¿Verdad? Y yo creo que hay que apostar más bien a las competencias y más bien tener esa competencia siempre presente y decir, de todos modos, los conocimientos ahí están y el estudiante va a poder, o más bien, ya no va a ser estudiante, va a ser profesional, va a poder ir a buscarlo en el momento que lo necesita, si es que lo necesita, ¿no?
Y así los aliviamos mucho, esa presión de nuevo conocimiento, hay que añadir más cosas. Y van incrementando que no es posible, ¿verdad? Sí. Pues mi nombre es Iván Paredes y me llamó la atención mucho el tema, digamos, de enfoque de carrera. Cuando se hace la división de macro, meso y micro. Sí. Realmente todos los colegas, todos los profesores estamos involucrados de una u otra manera en las tres partes. Pero, digamos, la autoridad ya tiene que estar bien involucrada, digamos, en la primera parte, digamos, la gestión y los recursos. Sí. Y el comité directivo, cómo se trabajan, digamos, la elaboración de los planes de estudio y todo, tiene que también ser alimentado por los docentes, que son los que están más en contacto, digamos, con absolutamente. Y lo que veo es que, en la Universidad Peruana en su conjunto, a veces como que no está muy bien relacionada, porque, por ejemplo, se puede dictar en una materia A y la subsiguiente, la B, la C, debe estar bien vinculado para que ese enfoque por competencia pueda ser fuerte, digamos. Entonces, el proyecto de formación, como usted lo dice, es la piedra angular, ¿no? A partir de igual, digamos, uno puede ver de una manera más amplia y más fuerte, digamos, este enfoque. Muchas gracias. Sí, no, y concuerdo completamente. Y por eso esos espacios son necesarios, donde alrededor de la misma mesa son los administradores, son los profesores, idealmente son los estudiantes, algunos empleadores, ¿verdad? Y que se discuten, ¿verdad? Que se discuta para ver qué es lo que tenemos que quitar, qué es lo que tenemos que añadir, qué es lo que tenemos que cambiar. Entonces, no es el punto de vista de solo una persona que va a influir las decisiones, pero es esa discusión que nos permite tomar una decisión adecuada. Y algunas carreras, esas discusiones se tienen que hacer de manera más seguidas, otras menos seguida. Pero una cosa que es cierta es que una vez que hemos hecho una primera proposición, esa proposición en 2, 3, 4, 5 años va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Pues varias razones. O nos equivocamos en algunas decisiones, o el mercado laboral ha cambiado, o los conocimientos han cambiado, o otra cosa ha cambiado, ¿verdad? Entonces, es un proceso continuo. No es algo que hacemos solo una vez y ya se acabó el trabajo, ya. Pero ese es el mejoramiento continuo que están tratando, ¿no? Todas esas, los que acreditan, dicen, lo estás haciendo para mejoramiento continuo. Es decir, asegúrate que lo que estás formando tiene sentido aún, ¿verdad? Y no estás en un siglo pasado, algo que ya no tiene valor para muchas personas ahora. Pero yo concuerdo completamente. Se va a hacer a través de las discusiones de todos los stakeholders, ¿cómo se dice? Exacto. Tenemos 4 preguntas. Y solo tiempo para 2. No. No. Digo que ya cerramos con estas 4 preguntas. Buenas tardes, Ciencias y Humanidades. En busca de poder hacer una correlación entre los resultados, ¿no? Que serían las competencias en este momento, podríamos determinar que algunas de estas competencias específicas para la ingeniería, estas que suelen ser difíciles de medir, podrían volverse los objetivos educacionales de la carrera del programa. A ver si entiendo bien. Entonces, los outcomes de ABET, si se pueden volver a hacer, ¿qué? Perdón, no entendí bien. Tenemos estos resultados de competencias que se pueden hacer objetivos educacionales. O sea, traducirlos a nivel asignatura. Claro, por ejemplo, el aprendizaje para toda la vida, ¿no? Sí. Se decía, se puede volver un objetivo educacional del programa. Sí, y debería. La cosa es que ahí como son 2 niveles, ¿verdad? Los outcomes o las competencias es algo que está por encima de cada una de las asignaturas. No es suficiente solo una asignatura, porque es algo
complejo que se desarrolla en el tiempo. Entonces, deberíamos tener varias asignaturas que van a contribuir a cada una de las competencias que se supone que vamos a desarrollar. Y ahí es donde el vínculo entre asignatura y el perfil es importante, aclararlo y ver cómo se va a hacer. Entonces, podría yo añadir en mi asignatura, aprendizaje de por vida. ¿Qué significa eso? Y lo que hacen generalmente los que acreditan o los que imponen esos perfiles es que te dicen, nosotros te damos esas 11 o esas 12. Tú me vas a tener que definir de manera más precisa qué significa eso para ti. Como tú lo vas a traducir en objetivos o en elementos que te permiten formar los estudiantes. Y ahí es cuando digo que podemos ponerlos adentro de los sílabos, o no sé cómo lo llamaste el otro documento, pero exactamente, así se hace. Buenos días, soy Elena. Quería hacerle una consulta, más bien una recomendación. Ahí está, perdón. Sí, para una facultad de educación que forma educadores, pero de distintos niveles, inicial, primaria, secundaria, ¿qué es lo que usted recomendaría dentro de lo que es ya el aspecto curricular? Particularmente yo pienso de que en cada carrera, de inicial, primaria, secundaria, debe trabajarse curricularmente de una manera separada, ¿no? Pero hay quienes piensan que puede haber un tronco común entre los tres y luego ya trabajar en unas competencias específicas de cada especialidad. ¿Qué es lo que usted considera que es lo más correcto? Utilizó el término tronco común y... Lo que podríamos decir las competencias genéricas, pero también las competencias para los educadores de cualquier nivel, ¿no? Sí, quizás es donde hay que aclarar las cosas. El perfil de egreso es de una carrera. Cada carrera tiene su perfil de egreso. Puede compartir algunas competencias con otra, pero siento yo que si estamos formando a alguien para un propósito, no puede ser que otra carrera tenga el mismo propósito, sino ¿para qué? O sea, entonces, primero, la segunda cosa es esa palabra de tronco común, es algo que existía en Polytechnic y lo quitaron justamente porque los estudiantes tenían una opinión negativa acerca de esas asignaturas que caían en el tronco común, porque decían, estamos viendo cosas que a mí no me parecen útiles para lo que yo quiero hacer. Entonces lo eliminaron y dijeron, esas asignaturas, no importa si son los mismos contenidos, los mismos conocimientos, lo que vamos a hacer es contextualizarlos para cada carrera. Entonces, si alguien está en ingeniería civil, aunque es un curso, una asignatura más general, digamos, contenido más general, el profesor le pedimos de contextualizarlo por ese grupo para que tenga sentido para los estudiantes. Y pues así lo manejaban. Entonces fue al revés, fue de quitar el tronco común o ese concepto de tronco común. Y además, otra lógica que no tenía mucha lógica, ¿por qué poner todos los cursos en el primer año? Porque generalmente es ahí. Porque si no lo necesito, entonces en esa lógica del just in time, pues si no necesito estadística en el primer año, póngalo en segundo año, ¿ya? Entonces ahí se desaparece ese tronco común. Esa es la experiencia que vi. Por eso, cuando vi tronco común... Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Leonel y tengo una consulta sobre este grupo de carrera que implica una actividad más fuerte de los profesores. ¿Cómo va a influir en la malla curricular de una carrera? ¿Habrá que fusionar asignaturas, por ejemplo? ¿Cómo es la experiencia en otras universidades? Pues siempre, otra vez, es la discusión para determinar la malla, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tal curso, por qué tal asignatura en este momento y no por qué en otro lugar? ¿Verdad? Y en realidad, esas cosas se mueven, porque hay que considerar varias cosas. No es solo
el contenido de la asignatura en sí, ¿verdad? Pero también, si estás pensando en un diseño pedagógico y dices, yo quiero utilizar la metodología del proyecto, por ejemplo, aprendizaje basado en proyecto, pero en el mismo semestre tenemos 3 o 4 profesores que toman la misma decisión. No puede funcionar, no puede funcionar, porque el método de proyecto es muy pesado, pide muchas horas de trabajo afuera del salón de clase de los estudiantes. Entonces, no podríamos, la carga de trabajo sería sumamente importante para que el estudiante lo pueda hacer. No es que no lo pueda hacer, entender cada contenido de cada asignatura, pero el hecho que todo el mundo está haciendo eso en ese semestre no funciona. Entonces, la malla la podemos considerar también sobre aspectos metodológicos de pedagogías, ¿verdad? Y no solo de contenido. No, es que es importante que tenga primero esto y luego eso. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero también hay que considerar otras cosas, ¿verdad? Entre unas es la carga de trabajo. ¿Qué tan equilibrado está la carga de trabajo de los estudiantes entre un semestre y el otro, adentro de la malla? Y bueno, podemos poner la malla más bonita del mundo. Generalmente los estudiantes no la siguen, por varias razones. Se enferman, no logran un curso, tienen que repetirlo, ya no se abre en ese semestre, tienen que esperar un año, etcétera, etcétera. Bueno, me imagino que es también aquí así. Pero sí, podemos tener la malla más bonita, pero ¿qué será? 20% de los estudiantes que la respetan hasta el final. ¿Sí? Sí, buenos días, dos preguntas en concreto que a partir de todo lo que he escuchado, sobre todo en esta parte, me promueve mucho. La primera tiene que ver con esto que hace un momento se me ocurrió sobre este tema del tronco común. Y creo que en la Católica, porque en la Católica obviamente hay estudios generales, acá hay estudios generales, y en muchas universidades se instalan los estudios generales, se instalan también con lo que ha sido el comunitario. ¿Cómo entra esto dentro de este enfoque de la REA? ¿No? ¿Cómo se debería en todo caso manejar eso por un lado? Y el otro es esta manera de gestionar el currículo, obviamente, que trabaja y que supone el concurso de profesores que se sienten a coordinar, que se sienten a combinar estrategias para justamente no recargar a uno y a otro estudiante. De hecho, tiene impactos a nivel de gestión dentro de la universidad, ¿no? Entonces, sobre la experiencia, digamos, qué cosas se tienen que hacer en una universidad o en una facultad para que este tipo de currículos que se plantean puedan ser reales y no solamente quede como una interesante y importante, lo cual yo postulo totalmente todo lo que enseñaron, pero al momento de gestionar, ¿no?, las implicancias que tiene, ¿no?, en términos de la labor de los profesores, del tema también de los escenarios de trabajo, las aulas. Eso. No todo eso creo que tiene una serie de implicancias que van, creo que al final a definir si se puede o no se puede, sí, hasta dónde se ha podido trabajar. Sí, es que fue un dolor de cabeza para la persona responsable para hacer los horarios, con las salas y todo eso, y además tenía un problema de salas, no había suficientes salas, o sea, una presión muy fuerte sobre la infraestructura. Y además, cuando construyeron la nueva parte de la universidad, construyeron salas como esta. No consultaron a los pedagogos, ¿verdad? No vinieron a hablarnos porque eso no tiene sentido, tener salas así para formar profesionales, ¿verdad? Pero lo que tuvieron que hacer es justamente trabajar un poco la estructura. Es decir, si sabemos que cada semestre, cada carrera pide tantas horas de laboratorio, tantas horas, entonces lo que hicieron es bloquear espacios en el horario de los estudiantes, diciéndole, mira, los viernes de tal hora a tal hora, tú vas a tener acceso al laboratorio porque tal profesor lo necesita para hacer el proyecto no sé qué, ¿verdad? Entonces tuvieron que hacer espacios muy bien determinados de antemano y colocar las actividades propicias en esos locales. Porque si necesito un software, si necesito una herramienta en un laboratorio y no lo tengo acceso, pues no puedo formar bien mis estudiantes, ¿verdad? Si no tengo acceso. Entonces, la planificación se hizo así. Entonces, sabemos, hay un proyecto integrador cada año en cada
carrera, los miércoles de tal hora a tal hora te toca a esta carrera, los martes de tal hora así. Entonces bloquearon los espacios propicios, porque el problema es los espacios propicios, ¿ya? Porque si no los pones en locales así, no pasa nada. Pero porque necesitamos esos espacios y no hay tantos, o sea, estamos limitados, hicieron la cosa así. Pero eso tomó unos años para que lleguen a esa conclusión, ¿sí? Y pues así lo hicieron. La pregunta anterior era... sí. Hay quizás 2 o 3 maneras de considerarlo. Unos quizás podrían decir, vamos a hacer un perfil para estudios generales. Después de 1 año o 2, vamos a verificar el cumplimiento de ese perfil. Y luego, cuando entran en la parte más disciplinar, tenemos el perfil otro. Personalmente no sé si es algo que yo recomendaría, pero algunos lo organizan así. Pero la otra es, como lo mencionaba, esos cursos generales o, ¿cómo se llama?, formación general, de todos modos, aunque las llamamos general, tienen un propósito, tienen algo, sirve en las carreras. Algo sirve. Sea la parte efectiva, sea la parte actitudinal, sea la parte conocimiento general, porque si no tienes la idea de la historia de tu propio país y de lo que está sucediendo en otras partes, ¿cómo vas a ser alguien competente a la hora que tienes que discutir con colegas, etcétera, ¿verdad? Entonces, para mí no es un problema que los llamamos generales, lo podemos ligar. Y ahí es cuando el profesor, si en su estructura de la universidad podría colocar en los grupos estudiantes de la misma carrera, es mucho más fácil para el profesor contextualizar esos conocimientos para esa carrera y dar sentido. Ok, a eso sirve. Ok. Porque si no, el estudiante, ¿qué sentido va a hacer de todo eso? O lo obligamos a hacer un sentido que generalmente no pueden hacerlo, ¿sí? Entonces, esa sería quizás una otra opción, si es posible, no siempre es posible. Por eso digo, dependiendo de la estructura de la postura que tenemos. Pero por ahí podríamos pensar.